Y estamos platicando acerca de este proyecto de reforma electoral impulsado por Andrés Manuel López Obrador y que ha dado tanto de qué hablar, así que mi compañero Luis de Regil, su servidora, recibimos con muchísimo gusto a la familia Canal 7, usted lo sabe, al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Pablo Sergio Espuro Cárdenas. Tantos comentarios que están surgiendo, tantas posturas al respecto, vocal. Bueno, a ver, dos comentarios. El primero tiene que ver con cómo ha transitado, cómo se ha construido la transición democrática mexicana. Y a diferencia de otros países donde sucede en un momento histórico determinado, por ejemplo, en el caso de España, los pactos de la Moncloa, inmediatamente después del fallecimiento de Francisco Franco, o la Revolución de los Claveles, u otras, la transición de México ha sido normada, es decir, está construida a partir de modificaciones a la ley que vienen, como lo ha dicho Lorenzo Córdoba, básicamente de 1977, lo que se llamó la LOPE en aquel año, 97, 77, 86, la 89-90 que dio lugar al IFE, en fin, de modo de que ha guardado una cierta disciplina, una cierta estructura y un cierto respaldo sociopolítico, de modo que, como les decía, se hacen en la primera mitad del sexenio, se cala, se prueba a la mitad y luego se profundiza y se aplica a fondo en la elección presidencial, como bien lo decía. Lo que me parece que tendríamos que tener cuidado es no convertir esta propuesta en una narrativa adicional que distraiga de temas esenciales. Es decir, que estamos como acostumbrándonos a ver que se suben temas, como si el avión presidencial y después que si... Algo de moda, ¿no? Cosas así, y ahora estamos jugando con un tema de la mayor relevancia, que tiene que ver con el presente y el futuro de la estabilidad política de México. Me parece que sí hacen falta cambios, pero para mejorar y para fortalecer al Instituto Nacional Electoral, su calidad ciudadana y robustecer la capacidad de darle paz y gobernabilidad al país, fortalecer su autonomía, etcétera. No creo que sea sano meter a la institución electoral en un escenario constante de turbulencias políticas. En este tema, vocal ejecutivo, lo ha dicho al principio, el presidente de la República es bueno para poner sobre la mesa temas y uno ahora lo pone a mitad de esta administración federal, pone un tema y viendo el trabajo que ha desarrollado el INE, si quiere, de las votaciones federales que se vivieron, obviamente vienen las consultas a los expresidentes de México, lo de la reforma energética o eléctrica, está lo de ahora la reforma electoral. Este domingo hay elecciones en 6 estados, o sea, el trabajo del INE se ha cumplido. Uno, y preguntará el televidente de Canal 7, bueno, ¿por qué querer? ¿Qué pasará con los recursos económicos? La reducción de los consejeros, reducción en el Congreso local, federal. Créame, lo dijo usted, tantos temas que giran y exactamente hoy lo pone sobre la palestra. Y estamos a 2 años y 5 meses de que concluye esta administración federal. Creo que tenemos que tomarnos más en serio a México. Perdón que lo diga de esta manera, pero me parece que sí tendríamos que entender que México es un extraordinario país. No me parece que debamos abonar todavía más a esta suerte de relación crispada entre gobiernos y bloques políticos, esto que es la confrontación. No creo en eso y me parece que la última frontera, el gran elemento que debe estar a la defensa de la ciudadanía es el Instituto Nacional Electoral. No es tanto que me preocupe si pasa o no pasa. Yo les decía a ustedes que le veo la posibilidad, en términos de posibilidad, bueno, pues todo es posible, pero en términos de probabilidad no lo veo. Lo que sí creo que debemos estar es muy atentos a lo que pase después de este trabajo legislativo, es decir, o incluso después de las elecciones del día 5 de junio, respecto de qué fue lo que sucedió en este trabajo legislativo de rechazar o de no aceptar y qué se dirá desde la narrativa del poder público de qué hizo el INE o qué hicieron los bloques opositores
o en fin. ¿Qué hay del voto electrónico, no? Porque eso es algo que también presumen y que hemos tocado este tema cuando, bueno, está sobre la mesa y también se dice, tener esa transición igual sería costosa. Estamos ya listos en México, se han tenido algunos ejercicios, pero ¿cuál es la visión? Porque también el presidente reconoció que seguirían instalándose algunas casillas en diferentes puntos. No es un tema nuevo, ¿no? No me parece tampoco que se pueda presentar como un tema nuevo y miren qué idea tan buena tuvimos. La verdad es que estamos trabajando con prototipos de voto electrónico desde hace muchos años y en varias vertientes. No solamente la posibilidad de que cada ciudadano o ciudadana vaya y haga un voto electrónico in situ, o sea, allí donde está la casilla, se acerque. Está el de voto a distancia, que puede ser en la casilla o puede ser en su casa. Está el voto a distancia y electrónico, que puede ser desde el extranjero. Sin embargo, no es un tema definido aún, porque se tiene que dejar a salvo todas las capacidades de integridad del voto. Es decir, hay desconfianza acerca de que se pueda perder o que se pueda manipular o que se pueda hackear el sistema. Entonces tendremos que, lo primero que nada es garantizar que el voto ciudadano cuente y cuente bien, pero no es un tema nuevo. Ya desde el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral de finales de 2011 para el 2012, ya se estaba hablando de que el INE tenía que hacer ensayos prototípicos con este tipo de ejercicios, que además ya se da en Jalisco, se da aquí en el vecino estado de Coahuila. Ya tenemos prototipos en ese sentido. Sería una gran aportación y un gran avance que ya el legislador nos permita al Instituto Nacional Electoral avanzar más, porque la parte cara de las elecciones no es el Instituto Nacional Electoral, sino la desconfianza. De modo que en este país nuestro, tan avanzado en muchos sentidos, todavía hacemos elecciones acercando la casilla al ciudadano, más que en ninguna otra parte del mundo, y eso no se dice. No se dice que ningún país instala tantas casillas y tan cerca del domicilio ciudadano como México. Eso no está dicho en ningún lado. Sin embargo, es una realidad y cuesta. Y cuesta porque solo México visita en elecciones como la del año pasado, la del 2021, 12 millones de ciudadanas y ciudadanos nada más para organizar esa elección y para integrar las mesas directivas de casilla. Y además contratamos un ejército de 50,000 personas para capacitar a los ciudadanos que van a administrar las casillas, cosa que luego no pudimos hacer después por falta de recursos. Pero ese es un uso de México que tampoco se dice. Creo que tenemos una gran institución, Luis, y que tenemos que cuidarla y que estamos en el borde, muy cerca de hacerla sujeta de una narrativa que puede dañar a la institución. Me parece que hay que tener ahí una enorme responsabilidad ética, política y social. Todo es perfectible, vocal ejecutivo, lo decía usted al principio, y escuchar no la opinión y el punto de vista como vocal ejecutivo, sino como ciudadano, porque dejaremos las posiciones como tal, ¿no? Nosotros en la tele, usted como vocal ejecutivo, digo, aquí termino, pero ¿qué quiero para México? ¿Qué cosas sí necesita el INE? El INE necesita fortalecer su autonomía, y un elemento para fortalecer su autonomía es tener un referente presupuestal anual fijo. No podemos ser autoridad todo el año y luego en noviembre enfrentar a los partidos políticos que nos castiguen o nos la cobren con el tema presupuestal. Sí, deberíamos de tener un referente, es decir, que del presupuesto general de gasto del país tuviésemos el punto 20, digamos, el punto 0.20, punto 0.25, o sea, 20 centavos de cada 100 pesos, por decir algo, pero que ya estuviera fijo en la Constitución para no estar en esta relación perniciosa con los partidos políticos. Lo que me parece es que tenemos que defender la autonomía del instituto y no regresar a la Comisión Federal de 1988, ¿no? En esa comisión los partidos tenían voz y voto, el PRI tenía 16 representantes y todos los demás partidos tenían 12. Entonces digamos que las elecciones estaban en manos del Estado, pero también del partido hegemónico. No es algo que me parezca sano. Esta idea de elegir la integración del Consejo General del INE o de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral de esa manera, de decir, a ver,
el Ejecutivo va a hacer 20 propuestas, 20 nombres, la Cámara de Senadores 10, la Cámara de Diputados otros 10, la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si yo tengo interés, tengo que ver con quién me cuelo. O sea, o voy con el Ejecutivo para que me cuelen sus 20 nombres, o con la Cámara de Diputados que me pongan los 10, o la de Senadores en los 10. Entonces, tengo que hacer política, la visita de las 7 casas, ir a comprometerme, y luego, pues a lo mejor mandar artículos, que alguien hable bien de mí, ir a radio y televisión. Sí, todo esto me parece que no abona en favor de una claridad en la autonomía en la toma de decisiones de la agencia que organiza los comicios en el país. No me parece, sin embargo, no está en manos del Instituto Nacional Electoral. El INE, ya lo dijo mi presidente, va a obedecer la Constitución. Y nosotros sí vamos a obedecer la Constitución, sea cual sea el resultado de esta iniciativa. Y lo vamos a hacer bien. Ciertamente, hoy se antoja complejo, no veo yo probabilidades. Me parece que vamos a entrar a otra etapa complicada, como la del domingo, que fue 17 de abril. Entonces, la de aquel domingo de abril. Pero, bueno, pues estemos atentos nada más y cuidemos algo que vale la pena preservar. Si hay cosas buenas en el INE, no las perdamos. Si hay cosas que corregir, revisémoslas, pero dialogando. Y continuaremos este desglose de lo ocurrido de la reforma electoral impulsada por Andrés Manuel López Obrador. También desmenuzamos la mañanera en la cual estuvieron dando toda una exposición de motivos, así como las posturas del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, pero continuamos con una parte de la mañanera y después haremos una pausa para ir al cierre de Código 7. Se tocarán 18 artículos constitucionales. Habrá 7 artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática, esta reforma constitucional que busca básicamente como primer objetivo hacer más barata la democracia en nuestro país. Es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, temas de infraestructura, temas de educación. Por eso, el primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del Tribunal Electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los 3 poderes de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros, habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a 7 consejeros de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales.